Buenas noches, nuevamente probando audio, video y presentación. Se escucha bien, ingeniero. Ok, gracias, David. Bueno, en clases anteriores ya hemos visto, ¿no? Un poco el tema del concepto de módulo resiliente de un suelo. Eh, y más que nada esta presentación que les quiero hacer el día de hoy. Bueno, aquí simplemente por fines ilustrativos se puede ver que cómo varía la distribución de tensiones entre un suelo sobre el cual tenemos un pavimento rígido y sobre el que tenemos un pavimento flexible. Ustedes pueden ver que la capacidad de distribución, ¿no?, de carga de un pavimento flexible es muy baja con relación a la longitud de distribución de tensiones que tiene un pavimento rígido. Entonces, en este sentido, eh, nosotros en pavimentos flexibles tenemos altas tensiones compresivas que llegan a profundidades grandes, mientras que en pavimentos rígidos las tensiones suelen ser mucho menores, ¿no? Ahora, ahí el tema es que el metro cuadrado de pavimento rígido por lo general es más caro que un pavimento flexible. Y ahí también tiene que entrar el tema de relación entre costo-beneficio, ¿no? Simplemente para explicar un poco lo que son estas eh, expresiones. Y este es un ejemplo de algunos estudios, ¿no?, que he hecho en el laboratorio. En realidad no en el laboratorio, sino en campo, ¿no? Estos son algunos resultados del uso del equipo para controlar el proceso de compactación de capas bases y subbases. No sé si alguien me puede decir cuántas pasadas recomendaría de rodillo compactador para compactar, por ejemplo, una capa base. ¿Alguien tiene algún dato referencial? Como les digo, ustedes en algunos meses van a ser ingenieros y si están haciendo seminarios en carreteras, en Superpave, con seguridad es que van a trabajar en procesos de construcción, mantenimiento de carreteras, y una de las primeras preguntas que les van a hacer es cuántas pasadas le damos a esta capa base o esta subrasante. ¿Alguien tiene una respuesta De o entre alguna 6 a 10. propuesta? Entre 6 y 12, ingeniero. Sí, Entre esos 6 a son, perdón, sí. Entre 6 a 10, 6 a 12, pero ¿por qué no 7 o por qué no 8 o por qué no 10? ¿Por qué no evaluar eso desde un punto de vista más técnico, ¿no?, más científico, digamos? Entonces, esa es más o menos la experiencia que se intentó hacer en esta presentación que les voy a mostrar ahora. Las dos presentaciones del día de hoy las he subido al grupo de WhatsApp. Entonces, básicamente, esta es la evaluación del proceso de compactación con GeoGauss a diferentes profundidades y diferentes capas conforme se iba pasando un rodillo compactador, ¿no? Entonces ahí se empezó haciendo, ustedes han visto que
una de las maneras más adecuadas a veces de compactación es se inicia con el pata de cabra, ¿cierto? Cuando el suelo está muy suelto, Sí, ingeniero. ¿sí? Una vez que el pata de cabra empieza a la profundidad de la pata no entrar, se continúa con el rodillo liso, ¿cierto? Ingeniero. Y Sí. después, ¿sí? Sí. Y después se termina compactando con el neumático, ¿no? Para hacer un intertrabamiento superficial, un sellado final, ¿sí? Entonces ahí lo que se hizo en esta experiencia fue acompañar, digamos, cómo el módulo resiliente medido con equipos GeoGauss iba variando conforme se iba compactando con las pasadas de rodillo compactador, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue intentar ajustar ese anillo, ¿no? De la base del GeoGauss al fondo de la pata, ¿no? Entonces las lecturas que se tomaron con GeoGauss fue aquí en la parte de donde la pata del rodillo asienta, ¿no? Que ahí es donde se supone que se debe ganar en compactación y por ende, si la compactación va a aumentar, el módulo resiliente va a aumentar también. Entonces lo que se hizo es conforme iba el rodillo pata de cabra, ¿no? Compactando la capa base. En realidad aquí es subrasante, ¿no? Entonces, conforme se iba haciendo la compactación, se iba metiendo el GeoGauss para evaluar si el módulo resiliente iba cambiando. Entonces, aquí, perdón, esta es la experiencia que se tuvo. Eh, se compactó un material suelto de capa base. Eh, lo primero que se hizo fue hacer tres disparos, ¿no? De GeoGauss para medir el módulo resiliente del material suelto de capa base, que osciló entre 30 y un promedio más o menos de 29 megapascales que se midió al inicio, y el peso del rodillo compactador que se empleó en esta experiencia fue el de 11,7 toneladas. Entonces, este fue el resultado de la evolución, ¿no? De, de número de pasadas con respecto al pata de cabra. Entonces, estos valores fueron, después de dos pasadas, fíjense que de 30 que se tenía al inicio, ya subió a 60 y de ahí lo que se hizo fue toda la secuencia, ¿no? En realidad aquí se dividió el problema en dos partes, porque fíjense que al inicio, en las primeras pasadas se tuvo algunos valores atípicos, ¿no? Eh, Recién después de la onceava pasada, eh, que se tuvo un salto consistente, pero con el patecabra durante las 11 primeras pasadas o 12 primeras pasadas, aquí están los datos en tabla que da para saber más de forma más específica. Entonces, fíjense aquí
Ya me acordé que a veces uno se olvida de de lo que hace, ¿no? Hace unos añitos ya que hice esta experiencia. Esto se explica de la siguiente forma. El rodillo compactador deja una huella de este tipo, ¿cierto? A nivel superficial. Entonces, la línea roja, esta línea de tendencia roja, indica los valores de módulos resilientes que se tomaron a nivel superior de la huella, que es este, ¿sí? Y los valores de tendencia de esta línea fueron valores de disparos que se tomaron a nivel del fondo de la huella. Entonces, esta expresión se refiere a la evolución de módulos resilientes con el número de pasadas a nivel superficial de la huella, donde no hay un incremento, así digamos, lo efectivo de compactación. Y fíjense comparado con la evaluación de compactación de la capa base con respecto al fondo de la huella. No sé si están entendiendo este desarrollo de esta expresión. Sí se entiende, Inge. ¿Sí? Gracias, John. Y este es el modelo de regresión Ingeniero, una lineal. pregunta. Sí, ¿Cómo realizaron esta prueba? ¿El diámetro del GeoGauss es superior al diámetro de la huella del rodillo? se hacía un tipo de enlazamiento, ¿no? Lateral, porque la huella no es muy honda, ¿no? Entonces se hacía un acomodo del tambor, pero la base acomodaba perfectamente. ¿Ok? Ok, Inge. Entonces aquí se ve bien la diferencia de compactación que se tiene en el fondo de la huella con relación al material que está suspendido, ¿no? Y en la forma de tabla, aquí están los valores, donde está el módulo con el número de pasadas. En realidad se hicieron 17 pasadas porque es capa base y era bastante eh, rígido. Entonces, prácticamente fíjense que después de las 17 pasadas se ha compactado casi todo el lugar y después de 17 pasadas el valor, ¿no? Entre la parte superior de la huella con respecto al fondo ya casi no tiene mayor diferencia. Eso porque como se hace un trabajo, ¿no? De ir alternando las huellas, en realidad toda la superficie se va compactando, ¿no? Entonces, esta es una forma, ¿no? De usar este tipo de equipo para evaluar nivel de compactación, pero de forma un poco más racional, ¿no? Que usar lo que generalmente de manera empírica, ¿no? Muchos ingenieros de carreteras emplean de decir entre 6 a 10, digamos, ¿no? O 10 a 12. Pero este es un método racional de cómo justificar por qué doy 10, 12, 15 o 20, ¿no? ¿Ok? No sé si quedó entendido hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda o pregunta. Una consulta, ingeniero. ¿Y Sí. no habría algún inconveniente con el rodillo pata de cabra cuando va de ida? Deja unas huellas, pero cuando va de vuelta, yo pienso que no pasa por las mismas huellas, digamos. Y No, tomar el eso módulo es, resiliente. Sí. esta es la ida
y la idea es que la vuelta sea algo así, ¿no? Sí, sí. Porque no tiene sentido compactar en las mismas direcciones. Y después la siguiente, la idea es que sea todavía algo así. De tal forma a que al final todo va siendo compactado, ¿no? De tal forma que al final que yo tome en la base o tome arriba, debido a esta superposición de huellas, es lo que tiende a que, fíjense, después de 17 pasadas, ya sea en el fondo o a nivel superficial, tienden a tener el mismo valor, porque ya todo está, la sobreposición de huellas se ha cubierto en área. No sé si me dejo explicar eso. Sí, ingeniero. Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Quedó entendido? No sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta al respecto de este tema. Entonces, más o menos esto es para mostrarles, ¿no? Las diferentes aplicaciones que se pueden tener con estos equipos que, si bien son de uso ya normalizado, ¿no? En países como Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, todavía son mayormente desconocidos, ¿no? En la práctica de la ingeniería de carreteras, ¿no? Al día de hoy. Ok, entonces lo que se hizo aquí fue hacer esta evaluación de evolución de compactación entre ambas situaciones y más o menos una vez que se vio que estos valores tendían a aproximarse, no terminó ahí la compactación. Vamos a ver ahora qué pasa con el rodillo liso. Entonces, aquí con el rodillo liso, estos son los resultados ya eh, conforme a... Se tomaron dos valores promedio por pasada y aquí está el gráfico de la evolución, ¿no? De, Se tomaron dos medidas por número de pasadas. Como ustedes pueden ver, el azul es el valor de la primera medida en un punto y el rojo son dos puntos aleatorios que se tomaron sobre la capa base después de cada pasada. Entonces, el valor rojo es la primera medición, la segunda es el celeste, perdón, el rojo es la segunda medición y el celeste es la primera medición que se hizo, ¿no? Y sobre esos dos valores se tomó un promedio, ¿no? De compactación que son los puntos verdes y la línea es una regresión logarítmica que se hizo para evaluar una ecuación, ¿no? Que de regresión logarítmica que me permita representar, digamos, la evolución de compactación en función de las pasadas con rodillo liso. Entonces ahí tienen esa expresión, eh, donde yo puedo llegar a un ecuacionamiento, ¿no? De la evolución de módulos resilientes en función del número de pasadas. Entonces ahí la regresión de esos resultados fueron de 27.875, ese es el logaritmo de x más 127.46, ¿no?
Fíjense que el error, el R cuadrado está muy bien, 0,95 prácticamente de aproximación. Para quien no recuerde mucho, ¿no?, de los métodos estadísticos, eh, el valor máximo de R cuadrado puede ser 1, ¿no? Y aquí estamos con 0,95, prácticamente es un valor bastante aceptable, ¿no? Dentro del manejo de error, ¿no? En estas cuestiones de regresión. Y aquí está, digamos, ¿no? Fíjense que al principio en dos pasadas hay también un incremento, ¿no?, de lo que es la compactación, pero aquí fíjense que hay bastante diferencia, ¿no?, entre la primera medición y la segunda, pero fíjense conforme evoluciona el número de pasadas, la diferencia entre las dos mediciones tiende cada vez a ser menor, ¿no? Y este es el valor promedio, ¿no?, entre las dos mediciones. Entonces, lo máximo que se había obtenido, ¿no?, de módulo resiliente con el rodillo compactador estaba un poco mayor a 108 megapascales, ¿no? Eh, y una vez que se metió el rodillo liso, ¿no? Aquí, claro que el peso del tambor acá fue de 14 toneladas, un poco más pesado, ¿no?, que el pata de cabra. Tiene que ser más pesado porque el área de contacto es mayor, ¿no? Entonces, se metió el rodillo pata de cabra y aquí se hicieron 21 pasadas para llegar a una diferencia, ¿no?, de módulos resilientes entre una medición y la otra, muy próximas entre sí, ¿no? Entonces, este es un criterio que es racional, ¿no?, de cómo yo evalúo en campo ya con uso de estos equipos de manera óptima, ¿no?, el número de pasadas. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Y este es el resumen de resultados, ¿no? Esta es la evolución general, ¿no?, de módulos resilientes en el fondo de la huella con el rodillo paté cabra y cómo se consiguió un salto, ¿no?, en módulos resilientes haciendo una compactación final con el rodillo liso, ¿no? Entonces está la evolución, ¿no?, del módulo resiliente versus el número de pasadas. Y mostrar cómo el uso de ambos equipos se complementan entre sí y se puede hacer una evolución de módulo resiliente. ¿Ok? Y Sí, para una capa base, cuál sería el valor del módulo resiliente para así adecuado? generalmente, generalmente una buena capa base, este, eh, en realidad, digamos, aquí es difícil llegar a los valores óptimos porque, como yo les digo, me tuve que pelear con el capataz y con el operador del rodillo porque ellos querían darle 10 pasadas, pero en mi caso yo opinaba que se debía dar más pasadas, ¿no?, en esa experiencia. Entonces, el valor mínimo que en condiciones ideales
el valor mínimo que debería llegarse en una capa base, mínimamente a 250 megapascales de módulo resiliente. ¿Ok? Pero condiciones ideales que se buscaría dar para optimizar, porque mientras mayor, ¿cuál es la lógica? Mientras mayor módulo resiliente yo tenga para una capa base, menor va a ser el espesor de mi concreto asfáltico. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ingeniero. Sí. Sí. Entonces, se tiene que crear, ¿no? En nuestro medio ingenieril esta cultura de dejar un poco de ser tan empíricos y tener estos datos de sustento, ¿no? Porque lo que yo gaste a más de horas de rodillo compactando una capa base, lo voy a ganar en reducción de espesores de mi carpeta asfáltica, y en un pavimento lo más caro es mi concreto asfáltico. ¿Están de acuerdo? Entonces, como les digo, por lo menos una capa base para que sea un buen sustento para un concreto asfáltico y que pueda tener una chance de ganar milímetros o centímetros de espesor en mi concreto asfáltico. Una capa base mínimamente debería tener unos 250 megapascales de módulo resiliente. ¿Ok? Sí, gracias. Gracias, John. No sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta. Buenas noches, ingeniero. Yo Sí, tenía Eli. una duda. Yo anteriormente, o sea, tenía entendido de que el rodillo pata de cabra era más exclusivo para la subrasante Sí, eh, y el rodillo liso para las capas base, o sea, por sí, la granulometría que traía problemas, digamos, en el rodillo pata de cabra, ¿no? sí, todo depende del espesor, ¿no? De la capa base. Como esta capa base creo que tenía espesor de 20 centímetros, es Ujú. difícil directamente con un rodillo liso vencer todo el espesor, a menos que se tenga rodillos lisos más pesados, ¿no? Entonces es por eso que aquí se usó de forma combinada, ¿no? ¿Ok? No, ok, gracias, ingeniero. No, no hay por qué. Y también recuerden que la capa base necesita tener cierto índice plástico, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuál es el índice plástico que debe tener una capa base? Si mal no recuerdo, tiene que tener un porcentaje de finos del orden del 6% para que tenga cierta liga, ¿no? Eh, Obviamente la capa base predominantemente debe ser drenante, pero debe tener un contenido mínimo para que tenga también cierta liga, ¿no? Entonces, por eso se combina también con el rodillo de pata de cabra para poder romper ciertos grumos que se podrían presentar en la capa base. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto. Inge, yo tengo una pregunta. Sí, Nos dice que lo mínimo recomendable debería ser 250, pero en este experimento está sobre los 200 el máximo de compactación. sí. Eh, Eso está porque ya me estaba mirando demasiado feo el operador del rodillo, que ya estaba dando demasiadas pasadas. Y como este fue un experimento académico, si yo fuese el fiscal o supervisor, o sea, lo hacía llegar a 250, ¿no?
pero como quería seguir haciendo otros experimentos con la empresa, preferí parar ahí el trabajo y bueno, evitarme mayores anticuerpos, ¿no? Con el personal de operador, porque como les digo, uno de los grandes inconvenientes que uno tiene cuando quiere implementar otros métodos eh, basados, ¿no? en mediciones más científicas, se topa con la gran barrera de que no, esto lo hemos hecho así siempre y es lo que más cuesta vencer esa, digámoslo así, va a sonar feo, pero cuesta vencer esa inercia mental que genera el empirismo, ¿no? Eh, Muchos ingenieros me han dicho, durante 20 años yo lo he hecho así, bueno, lo hiciste mal durante 20 años, he tenido que decirles porque esto se justifica de esta manera, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno se topa con el personal de obra, y ustedes lo van a vivir, es que está muy acostumbrado a repetir siempre lo mismo, ¿no? Por cuestiones prácticas, ¿no? Porque se acabó el horario de trabajo, porque está gastando el equipo más combustible, porque el alquiler del equipo, eh, el alquiler del equipo ya dio las horas y más horas de rodillo. Entonces el personal de obra es muy práctico, ¿no? En esos esquemas y tiene otros tipos de preocupaciones, ¿no? Quieren salir del tramo a lo que da el presupuesto y bueno, después que tenga que el pavimento aguantar lo que alcanzó el presupuesto, digamos, ¿no? Como les digo, por eso es que muchas veces también implementar en obra estos sistemas es complicado, al menos principalmente en una base académica, ¿no? La forma efectiva, digamos, que se tendría de implementar estos sistemas de medición es a través de que ABC establezca, por ejemplo, una normativa, ¿no? O la gobernación o el municipio de criterios de, de aceptación, ¿no? De servicios de compactación, de entrega de capas base basados en estos sistemas, pero también yo hace años que intento, ¿no? Eh, Establecer vínculos con ABC. Ahora nuevamente en la carrera hemos tenido un acercamiento con ABC. Ojalá podamos firmar un convenio, ¿no? En este mes o mes siguiente. Pero yo hace muchos años que intento hacer que ABC establezca unos criterios de aceptación de trabajo, de acuerdo a estos parámetros que son más racionales, pero eso también a veces le hace el lance porque implica también que hay que hacer un reajuste de precios, ¿no? Entonces, como les digo, esto eran mediciones experimentales mías, pero no se llegó a los 250 porque no había ningún documento legal que la empresa esté obligada a presentar 250 megapascales de módulos resilientes. Lo que ellos presentan es el famoso CBR, que también lo acomodan eso para que pase de cualquier forma. Y bueno, por eso es que tenemos también los problemas que tenemos en pavimento en nuestra realidad nacional. ¿Ok? Ingeniero, gracias. Perfecto. Bueno, entonces con esto finalizamos el día de hoy. Y el día miércoles ya seguiremos en este mismo raciocinio. Va a ser un poco más extenso el tema que voy a explicar sobre lo que fue la experiencia en DCP. ¿Ok? Todo esto que he explicado con GeoGauss también se lo puede hacer con el LWD, con el deflectómetro ligero de impacto que también vimos el día sábado. ¿Ok? Entonces, seguiremos el día miércoles con lo que fue la experiencia DCP. ¿Ok? Muchas gracias por su participación. Gracias, Inge. Hasta Gracias, miércoles, ingeniero. Sí, ingeniero. ingeniero, buenas noches. Buenas Hasta luego, noches, ingeniero. gracias, hasta luego.
Recording stopped.